¿Te has preguntado por qué la gente buena y creyente sufre? A lo largo de la vida, muchas personas enfrentan dificultades y dolor, incluso aquellos que siguen a Dios con fe inquebrantable. En esta historia profunda, descubriremos juntos el motivo detrás de estas pruebas y cómo, a través de la adversidad, Dios está obrando de maneras que quizás no podamos ver de inmediato. Acompáñanos en este viaje de fe, esperanza y transformación. Samuel había nacido en un pequeño pueblo enclavado entre montañas, un lugar donde los días transcurrían tranquilos, pero donde la fe era el cimiento de la comunidad. Desde pequeño fue criado en una familia devota. Su madre, una mujer de profunda fe y sabiduría, le transmitió los valores que lo acompañarían toda su vida. Cada noche, antes de dormir, le contaba historias de la Biblia que hablaban de la perseverancia y la esperanza en medio de la adversidad. Samuel, le decía su madre mientras le acariciaba la cabeza, en esta vida siempre habrá desafíos, pero debes recordar que Dios nunca abandona a los que confían en Él. Mira a Job, un hombre justo que perdió todo, pero nunca dejó de creer. Y al final, Dios lo bendijo aún más de lo que tenía antes. Lo importante no es cuánto sufrimos, sino cómo afrontamos esas pruebas. Estas palabras quedaron profundamente grabadas en el corazón de Samuel, y a medida que crecía, buscaba maneras de aplicar esa fe en su vida diaria. Desde joven encontró en la naturaleza un refugio, una conexión con Dios. Le fascinaba cómo las plantas crecían a partir de una pequeña semilla, como si fueran una representación física de la promesa de Dios de que todo en la vida tiene un propósito y un tiempo, tal como lo describe Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Con el tiempo, Samuel desarrolló una pasión por la jardinería. No lo hacía con un fin comercial, sino como una forma de honrar a Dios cuidando su creación. Cada planta que sembraba, cada flor que veía brotar, le recordaba la grandeza del Creador. Para él, el jardín no era solo un lugar físico, sino también un símbolo de su alma. El jardín crecía y florecía a medida que él profundizaba en su relación con Dios. Cada mañana, al salir a regar las plantas, Samuel recitaba en su corazón las palabras de Salmos 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ver cómo la naturaleza prosperaba bajo su cuidado lo llenaba de gratitud y paz. El jardín de Samuel pronto se convirtió en un lugar de admiración para todo el pueblo. Los vecinos pasaban y se maravillaban ante la variedad de flores que llenaban su patio. Tulipanes, rosas, girasoles, lirios, una explosión de colores que parecía desafiar el paso del tiempo. La dedicación de Samuel era evidente, y muchos en el pueblo lo consideraban un hombre bendecido por Dios. Incluso llegaban personas de aldeas cercanas para ver su jardín y buscar su consejo sobre cómo cuidar sus propias plantas. El secreto no está en la técnica, decía Samuel a quienes le preguntaban, sino en la paciencia y la fe. Las plantas, como la vida, necesitan tiempo para crecer. No podemos apresurar el proceso. Como dice Santiago 5:7, «Tened paciencia, pues, hermanos, hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía». Con esta filosofía, Samuel cultivaba su jardín y su alma, sabiendo que ambos requerían cuidado constante y que, aunque no siempre se viera de inmediato, su esfuerzo daría fruto. Pasaron los años y Samuel continuó con su rutina diaria, cuidando su jardín y su vida espiritual. Pero un año, algo extraño comenzó a suceder. Lo que inicialmente parecía una pequeña mancha en las hojas de una de sus plantas, pronto se extendió a todo el jardín. Las flores, que antes brillaban con colores vivos, comenzaron a marchitarse. Las hojas se volvían marrones y caían al suelo, y las plantas que habían crecido robustas y fuertes ahora parecían débiles y enfermas. Samuel, acostumbrado a los ciclos naturales de las plantas, no se preocupó al principio. Pensó que quizás era un cambio estacional o una pequeña plaga que pronto desaparecería.
Pero los días pasaban y el problema empeoraba. Preocupado, comenzó a investigar qué podía estar causando el deterioro de su jardín. Consultó libros de jardinería, habló con otros jardineros del pueblo y probó diferentes remedios naturales. Cambió la tierra, ajustó la cantidad de agua y hasta aplicó fertilizantes especiales que le recomendaron. Cada mañana Samuel salía al jardín con la esperanza de ver alguna mejora. Pero lo que encontraba eran más hojas caídas, flores marchitas y plantas que parecían al borde de la muerte. A pesar de sus esfuerzos, nada parecía detener el deterioro. El jardín, que alguna vez fue un reflejo de la vida, ahora se convertía en una imagen de decadencia. El dolor de ver su jardín morir era profundo para Samuel, no solo por el tiempo y esfuerzo invertidos, sino porque sentía que, de alguna manera, su jardín era un reflejo de su alma. Empezó a cuestionarse si Dios le estaba enviando alguna lección o si, de alguna manera, había fallado en su fe. Recordaba las palabras del Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Sabía que el sufrimiento formaba parte de la vida, pero el no entender por qué estaba pasando le causaba una gran angustia. Una noche, exhausto y lleno de dudas, Samuel se arrodilló junto a su cama y oró. Era una oración diferente a las que había hecho antes. No pedía que su jardín se recuperara, sino que Dios le diera sabiduría para entender por qué estaba pasando por esa prueba. Oró con el Salmo 139, 23 a 24 en mente. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Después de su oración, sintió una leve paz en su corazón, aunque la incertidumbre seguía presente. Sabía que, aunque no entendiera el propósito de su sufrimiento, debía seguir confiando en Dios. Con el paso del tiempo, el estado del jardín no mejoraba. Los vecinos que alguna vez elogiaban la belleza del lugar, ahora pasaban y miraban con tristeza o curiosidad. Algunos comentaban entre ellos, otros simplemente sacudían la cabeza, y otros, como Marta, la vecina más cercana de Samuel, comenzaron a expresar abiertamente su opinión. Marta era una mujer práctica, conocida por su franqueza. Un día, mientras Samuel estaba en el jardín, ella se acercó y con tono amable pero directo le dijo: «Samuel, ¿por qué sigues con esto? Has hecho todo lo posible y está claro que el jardín está muriendo. Tal vez sea hora de dejarlo ir. No siempre podemos salvarlo todo». Samuel, con el rostro cansado pero el corazón aún lleno de fe, la miró y respondió: «Marta, entiendo lo que dices, y créeme, también me lo he preguntado. Pero siento que no puedo rendirme todavía. Creo que hay algo más en juego aquí, algo que no puedo ver. La vida es más que lo que podemos observar con nuestros ojos. Como dice Hebreos 11:1, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve». Marta frunció el ceño, claramente sin compartir la misma perspectiva. Para ella lo que no se podía ver o entender no tenía sentido. Sin embargo, no quiso discutir más con Samuel y se alejó, dejándolo solo con sus pensamientos. Esa noche, después de la conversación con Marta, Samuel se sentía más abatido que nunca. La duda comenzó a infiltrarse en su mente. ¿Realmente había un propósito en todo esto? ¿O estaba aferrándose a una esperanza vacía? Mientras se acostaba esa noche, meditó en las palabras de Isaías 40:31. «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Sabía que, aunque no entendiera el porqué de su sufrimiento, debía seguir confiando. Pasaron semanas, y a pesar de sus esfuerzos continuos, el jardín de Samuel seguía deteriorándose. Las flores marchitas y las ramas secas cubrían la tierra que antes estaba llena de vida. Aunque su fe no había desaparecido, Samuel comenzaba a sentir una profunda tristeza. Se preguntaba si todo su trabajo realmente tenía algún sentido. Cada vez que miraba las plantas agonizantes, se preguntaba si había hecho algo mal, si había algo en su vida que necesitaba corregir.
Un día, mientras trabajaba en el jardín con menos energía que de costumbre, un anciano llamado Elías, un hombre sabio y solitario, pasó por su casa. Elías era conocido en el pueblo por su sabiduría y por sus caminatas solitarias en las montañas. No solía interactuar mucho con los demás, pero ese día, al ver a Samuel en su jardín, decidió detenerse y hablar con él. «He estado observando tu jardín, Samuel», dijo Elías, con una voz suave pero cargada de significado. «Y también he visto tu esfuerzo incansable por mantenerlo. ¿Por qué sigues cuidándolo, incluso cuando parece que todo está muriendo?» Samuel levantó la mirada, sorprendido de escuchar esas palabras de un hombre como Elías. Se enderezó, apoyándose en su pala, y le respondió con una sinceridad que sorprendió incluso a él mismo. «Sigo porque tengo fe, Elías. No sé por qué Dios ha permitido que mi jardín se enferme, pero confío en que hay algo más grande detrás de esto, aunque aún no lo puedo entender. Creo que, aunque mis ojos ven muerte y decadencia, Dios sigue obrando de maneras que no puedo ver». El anciano asintió lentamente, como si las palabras de Samuel no solo le hicieran sentido, sino que confirmaran algo que él ya sabía. Después de un breve silencio, Elías lo invitó a caminar con él. Los dos hombres caminaron en silencio hacia una colina cercana que dominaba el valle. Desde allí, Samuel pudo ver un campo lleno de flores silvestres que se extendía más allá de lo que sus ojos podían abarcar. Flores de todos los colores, brillantes y saludables, cubrían la tierra en una belleza que parecía casi celestial. «¿De dónde vienen estas flores?», preguntó Samuel maravillado. Elías sonrió, con los ojos brillando de sabiduría, y le explicó: «Las semillas de tu jardín, Samuel. Mientras trabajabas con tanta dedicación en tu propio terreno, las semillas fueron esparcidas por el viento y encontraron aquí una tierra fértil. Aunque no lo sabías, tu trabajo no fue en vano. Las flores que ves aquí son el fruto de tu esfuerzo. Dios no deja que ningún esfuerzo hecho con fe sea inútil». Samuel sintió una profunda emoción al escuchar esas palabras. Su jardín, que parecía estar muriendo, había dado vida a algo mucho más grande de lo que él había imaginado. Elías continuó: «A veces, Samuel, el fruto de nuestro trabajo no aparece donde esperamos. Es posible que no siempre veamos los resultados de nuestros esfuerzos, pero eso no significa que no existan. Como dice Primera Carta a los Corintios 15:58, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano». Los ojos de Samuel se llenaron de lágrimas. Mientras observaba ese vasto campo de flores, comprendió que el sufrimiento, la duda y las dificultades que había enfrentado no habían sido en vano. Dios estaba obrando, incluso cuando él no lo podía ver. A medida que pasaban los días, Samuel reflexionaba profundamente sobre lo que Elías le había mostrado. Se dio cuenta de que a veces, cuando trabajamos con fe, los frutos de nuestros esfuerzos no se manifiestan donde esperamos, pero eso no significa que no existan. En la vida, como en su jardín, algunas semillas necesitan tiempo para germinar y a veces florecen en lugares inesperados. A su regreso a casa, Samuel comenzó a ver su jardín de manera diferente. Aunque muchas de sus plantas seguían marchitas y las flores no habían vuelto a crecer, ya no veía el jardín como un símbolo de fracaso. Ahora lo veía como un símbolo de la vida misma, un lugar donde las pruebas y las luchas dan lugar a un propósito más grande. Recordó las palabras de Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto». Con el tiempo, Samuel decidió no solo seguir cuidando su jardín, sino hacerlo con más dedicación. Regaba las plantas todos los días, no con la desesperanza de alguien que intenta evitar lo inevitable, sino con la fe de alguien que sabe que, incluso en la muerte aparente, hay vida en camino. Continuó arrancando malas hierbas, podando ramas secas y enriqueciendo la tierra con nuevos nutrientes. Pero ahora lo hacía con una paz interna que no había sentido antes. El tiempo pasó y, poco a poco,
algo extraordinario comenzó a suceder. Las plantas, que antes parecían perdidas, empezaron a mostrar signos de vida. Pequeños brotes verdes comenzaron a emerger de la tierra, y las flores que Samuel creía muertas empezaron a florecer nuevamente. No fue de un día para otro, pero lentamente el jardín comenzó a revivir. Un día, mientras estaba arrodillado plantando nuevas semillas, Samuel escuchó la voz de Marta desde el otro lado de la cerca. «No puedo creer lo que estoy viendo», dijo ella con una mezcla de asombro y gratitud. «Pensé que tu jardín estaba perdido para siempre, pero ahora parece más hermoso que nunca». Samuel se levantó lentamente y sonrió, no con arrogancia, sino con la humildad de alguien que ha aprendido una lección profunda. El jardín no estaba perdido, Marta, simplemente estaba en un proceso de renovación. A veces, lo que parece muerte es solo una pausa antes de que la vida regrese con más fuerza. Dios nunca abandona lo que ha comenzado. Como dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Marta lo miró, reflexionando sobre sus palabras, y por primera vez en mucho tiempo sintió que había algo más grande en juego en la vida de Samuel y en la suya propia. Con el tiempo, el jardín de Samuel no solo se recuperó, sino que floreció de una manera que nunca antes había experimentado. Las plantas eran más fuertes, las flores más brillantes, y la paz en el corazón de Samuel era más profunda que nunca. Su jardín se convirtió no solo en un lugar de belleza física, sino en un recordatorio viviente de la fidelidad de Dios, de que, aunque enfrentemos pruebas, su propósito siempre se cumplirá. Y así, el jardín de Samuel se transformó en un testimonio viviente de la verdad que había aprendido. Aunque la vida a veces nos lleve por caminos de sufrimiento y pérdida, si permanecemos fieles, Dios siempre traerá nueva vida de lo que parece estar perdido.